Ajo espantoso episodio 35. La maldición de la cabeza voladora, el horror de la magia negra y el amor trágico. Prólogo, la maldición de Krasue. En las místicas tierras de Southeast Asia, donde las densas selvas y el sereno campo guardan secretos más antiguos que el tiempo mismo, la leyenda del Krasue es una historia que ha perseguido a generaciones. Se dice que este espantoso espectro es una mujer maldita por sus pecados, condenada a una existencia de pesadilla. De día aparece como una mujer común y corriente, pero de noche su cabeza y sus entrañas se desprenden de su cuerpo, flotando en la oscuridad en busca de sustento. Esta transformación es más que una simple historia de fantasmas, es una terrible advertencia grabada en el tejido cultural de Tailandia, un recordatorio de las consecuencias de fechorías pasadas. Los orígenes de Krasue son tan variados como las historias que se cuentan sobre ella. En Tailandia, una leyenda popular habla de una princesa Khmer, traicionada y condenada a morir en el fuego. Mientras las llamas la consumían, lanzó un hechizo para preservar su alma, pero solo salvó su cabeza y sus órganos. Otro cuento cuenta la historia de una mujer practicante de magia negra, que cometió un error fatal, o de una dama rica poseída por un espíritu maligno, que la llevó a una existencia maldita. A pesar de las diferentes narrativas, el final es siempre el mismo: una mujer transformada en una criatura aterradora, condenada a una eterna y pesadillesca búsqueda de comida. Capítulo 1. Flores prohibidas. La gran finca de la familia Rattanakosin era un enclave majestuoso en la exuberante y verde campiña de Tailandia. Esta extensa mansión, rodeada de jardines llenos de flores exóticas, era un testimonio de la riqueza y la influencia de la familia. El aire siempre estaba perfumado con el aroma de jazmines y frangipani en flor, creando una atmósfera casi surrealista de tranquilidad y belleza. Sin embargo, para Aika, la hija menor de la familia Rattanakosin, este paraíso parecía una jaula dorada. Aika era el epítome de la gracia y la belleza. Su largo cabello negro azabache caía en cascada sobre sus hombros como una cascada de seda, enmarcando un rostro de delicada perfección de porcelana. Sus ojos oscuros y almendrados contenían una profunda emoción que contradecía su sereno exterior, y a menudo reflejaba la agitación interior de una mujer joven que anhelaba algo más que la vida planeada para ella. A pesar del lujo que la rodeaba, Aika sentía una profunda sensación de vacío, un vacío que la opulencia de su entorno no podía llenar. Su único consuelo le llegó en forma de excursiones secretas más allá de las imponentes puertas de la finca. Escabulléndose al amparo de la noche, Aika vagaba por el vibrante campo, donde sentía una sensación de libertad que estaba ausente dentro de los muros de la mansión de su familia. Fue durante una de estas escapadas clandestinas cuando conoció a Arun, un apuesto granjero de un pueblo cercano. Su encuentro fue fortuito, un encuentro casual que cambiaría la vida de ambos para siempre. Arun era todo lo que el mundo de Aika no era. Su belleza ruda, su piel bañada por el sol y una sonrisa que parecía iluminar todo su rostro contrastaban marcadamente con los hombres rígidos y refinados de su círculo social. Se movía con una facilidad y confianza nacidas de una vida cercana a la tierra. Sus ojos profundos y expresivos estaban llenos de bondad y un toque de picardía. La conexión entre ellos fue inmediata y profunda, una chispa que encendió una pasión que ninguno podía negar. Su amor floreció en los rincones escondidos del campo, lejos de las miradas indiscretas de la familia de Aika. Se conocieron en secreto, su cita estuvo llena de besos robados y promesas susurradas. En presencia de Arun, Aika se sentía viva, su corazón latía con la emoción de su amor prohibido. Cada encuentro profundizó su vínculo, un amor que desafió las normas sociales y las expectativas familiares. Capítulo 2. Cadenas de deber. El día que cambiaría la vida de Aika para siempre comenzó como cualquier otro. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de seda de su opulento dormitorio, proyectando un cálido y dorado resplandor sobre los lujosos muebles. Aika se sentó frente a su tocador, cepillando su largo y oscuro cabello, mientras sus pensamientos vagaban hacia Arun y el mundo secreto que compartían. La serenidad del momento fue rota por un golpe en la puerta. La voz severa de su padre la llamó al salón, su tono no admitía discusión. En el gran salón, su familia se había reunido. Su padre, una imponente figura de autoridad con una presencia que inspiraba respeto, estaba de pie junto a la chimenea, con expresión sombría. Su madre, elegante y serena, estaba sentada en un sofá de terciopelo, con el rostro una máscara de preocupación. El corazón de Aika se hundió cuando vio a Ponsak, un hombre 3 décadas mayor que ella, conocido por su riqueza e influencia política, de pie junto a ellos. Aika, comenzó su padre, con la voz pesada por el peso de su decisión, hemos arreglado tu matrimonio con Ponsak. Las palabras golpearon a Aika como un golpe físico. Su mente se aceleró,
tratando de procesar las implicaciones de lo que su padre acababa de decir. Casarse con Ponsac. La idea era aborrecible. Miró al hombre que sería su marido, con ojos fríos y calculadores, un marcado contraste con la calidez y amabilidad que encontró en Aaron. Pero padre, protestó Aika con voz temblorosa, no lo amo, no puedo casarme con él. La expresión de su padre se endureció. Este matrimonio no se trata de amor, Aika. Se trata de asegurar el futuro de nuestra familia, nuestros intereses comerciales y nuestras alianzas políticas. Te casarás con Ponsac y eso es definitivo. El corazón de Aika se rompió ante las palabras de su padre. Se sentía como un peón en un juego que no entendía, sacrificando sus deseos y sueños por las ambiciones de su familia. La idea de una vida con Ponsac, un hombre al que apenas conocía y al que no amaba, la llenaba de temor. Capítulo 3. Abrazo secreto. Casada con Ponsac, la vida de Aika se convirtió en una prisión de paredes doradas y expectativas asfixiantes. Los alguna vez vibrantes jardines de su propiedad familiar ahora parecían un recuerdo lejano, reemplazados por la fría e imponente grandeza de la mansión de Ponsac. Cada día era una lucha por mantener la fachada de una esposa obediente, y su espíritu era lentamente aplastado por el peso de su nueva realidad. Ponsac, por su parte, era un hombre de rutina y orden. Exigía obediencia y sumisión, tratando a Aika más como una posesión que como una compañera. Su toque era frío, su afecto inexistente. El corazón de Aika dolía por la soledad y la desesperación. Su único consuelo eran las cartas secretas que intercambió con Aaron, pasadas de contrabando a través de servidores de confianza que simpatizaban con su difícil situación. A pesar del riesgo, Aaron siguió visitando a Aika en secreto. Su amor, que alguna vez fue un florecimiento alegre e inocente, ahora tenía el amargo trasfondo del secreto y el peligro. Cada encuentro fue un momento robado de felicidad en medio de la oscuridad, un recordatorio de la vida que podrían haber tenido. Su pasión se hizo aún más intensa, un intento desesperado por aferrarse a lo poco que les quedaba. Una fatídica noche, mientras las lluvias monzónicas azotaban la mansión, Aaron y Aika se encontraron solos en su habitación. La tormenta afuera reflejaba la tempestad dentro de sus corazones. Mientras el trueno rugía y los relámpagos iluminaban la habitación, se unieron en un abrazo febril, y su amor mutuo ardía más que nunca. En las semanas siguientes, Aika descubrió que estaba embarazada. Esa comprensión la llenó de una mezcla de alegría y terror. El niño era un símbolo de su amor por Aaron, una parte de él que permanecería con ella para siempre. Pero el miedo a ser descubierto cobraba gran importancia. Ocultó su embarazo lo mejor que pudo, su mente constantemente llena de pensamientos sobre lo que haría Ponsac si se enterara. Capítulo 4. El oscuro descubrimiento. Las sospechas de Ponsac crecían cada día que pasaba. Notó los cambios en Aika, su creciente distanciamiento, las miradas secretas y las conversaciones en voz baja con los sirvientes. Sus celos y paranoia se agravaron, lo que lo llevó a investigar más a fondo. No pasó mucho tiempo antes de que descubriera la verdad sobre la aventura de Aika y su embarazo. Enfurecido, Ponsac buscó el consejo de un poderoso gurú tailandés conocido por su dominio de la magia negra. Este gurú, una figura siniestra envuelta en misterio y temida por muchos, aceptó ayudar a Ponsac a vengarse. El gurú lanzó un hechizo siniestro sobre Aika, una maldición que se activaría tras el nacimiento de su hijo, transformándola en una Krasue. El hechizo era intrincado y oscuro, y se basaba en ritos antiguos y conocimientos prohibidos. El gurú le aseguró a Ponsac que Aika sufriría por su traición y que la maldición cambiaría su vida para siempre. Ponsac, impulsado por su necesidad de venganza, aceptó los términos, sin darse cuenta de la magnitud del horror que estaba desatando. Capítulo 5. Nacimiento del Krasue. En una noche de tormenta, muy parecida a aquella en la que Aika y Aaron estuvieron juntos por última vez, la maldición se apoderó de ellos. Mientras los dolores del parto azotaban su cuerpo, Aika sintió una sensación extraña y siniestra que se apoderaba de ella. La habitación pareció oscurecerse, el aire se volvió denso y pesado con una presencia de otro mundo. Cuando dio a luz, el hechizo se activó y comenzó la transformación de Aika. En medio de la agonía, la cabeza y los órganos de Aika se separaron de su cuerpo, su conciencia superada por el hambre primordial de Krasue. Sin darse cuenta de sus acciones, devoró a su recién nacido. La espantosa escena fue un testimonio horripilante del poder de la maldición. A la mañana siguiente, Aika se despertó y se encontró cubierta de sangre y los restos de su hijo esparcidos por la habitación. La comprensión de lo que había hecho golpeó a Aika como un maremoto. Ella gritó de angustia, su mente incapaz de comprender el horror. Los sirvientes, atraídos por sus gritos, la encontraron en estado de shock, con el cuerpo temblando de miedo y dolor.
La noticia de la espantosa escena se difundió rápidamente, sumándose a la creciente leyenda del Krasue. Capítulo 6. La realidad encantada. Cada noche, la maldición transformaba a Aika en Krasue. Su cabeza y sus entrañas flotaban en la oscuridad en busca de sustento. Se alimentaba de la sangre y la carne de los vivos, impulsada por un hambre insaciable que no podía controlar. La mujer, una vez hermosa y serena, era ahora una criatura de pesadilla, su existencia una grotesca parodia de la vida. Durante el día, Aika volvió a su forma humana, y los recuerdos de las atrocidades de la noche la perseguían. Los aldeanos hablaban en voz baja de los Krasue, y su miedo y repulsión crecían con cada nueva víctima. El aislamiento de Aika se hizo más profundo y su desesperación era abrumadora. Anhelaba la muerte, el fin del tormento, pero la maldición la ataba a un destino peor que la muerte. Ponsak, deleitándose con su retorcido sentido de la justicia, observó cómo la vida de Aika se desmoronaba. Su odio por ella ardía intensamente, alimentando su deseo de verla sufrir. La mansión, que alguna vez fue un símbolo de riqueza y poder, ahora era un testimonio de la miseria de Aika, un lugar donde el amor se había convertido en cenizas. Capítulo 7. Una reunión desesperada. Arun, sin darse cuenta del alcance total de la transformación de Aika, continuó buscándola. Su amor por ella permaneció intacto, su corazón dolía por la necesidad de encontrarla y salvarla de cualquier destino que le hubiera sucedido. Buscó a los ancianos de la aldea, los hombres y mujeres sabios que podrían tener la clave para romper la maldición. Su viaje lo llevó al mismo gurú que había hechizado a Aika. El gurú, intrigado por la determinación y el amor de Arun, reveló la verdad sobre la maldición. Habló de los orígenes de Krasue, la magia oscura que unía a Aika a su destino y la escasa posibilidad de romper el hechizo. Armado con este conocimiento, Arun regresó a la mansión, decidido a enfrentarse a Ponsak y salvar a Aika. El enfrentamiento fue intenso, un choque de voluntades entre dos hombres impulsados por el amor y el odio. Al final, Arun logró derrotar a Ponsak, pero la victoria fue hueca. La maldición todavía retenía a Aika y el tiempo se estaba acabando. Capítulo 8. El sacrificio final. El amor de Arun y Aika, aunque probado y desgarrado, permaneció inquebrantable. Juntos buscaron una manera de poner fin a la maldición, pero cada camino que exploraron los llevó a la misma sombría conclusión: no había manera de romper la maldición sin un terrible sacrificio. La respuesta estaba en garantizar que Krasue ya no pudiera dañar a nadie. Esto significó atrapar a Aika en su forma Krasue hasta que el sol de la mañana pudiera destruirla. Arun, impulsado por su amor por Aika y la necesidad de proteger su aldea de mayores horrores, ideó un plan. Sabía que el Krasue estaba aterrorizado por los objetos puntiagudos, ya que podían enredar sus entrañas expuestas e impedir su escape. La única forma de detener a Krasue era crear una trampa que la retuviera hasta el amanecer. Con el corazón apesadumbrado, Arun se dispuso a construir una trampa en el bosque. Plantó brotes de bambú puntiagudos en un gran círculo y colocó estacas afiladas en lugares estratégicos para crear una prisión de la que no se podía escapar. Cada noche, trabajaba arduamente a la luz de la luna, su corazón se rompía con cada golpe de su machete, sabiendo que estaba preparando una sentencia de muerte para la mujer que amaba. Aika, consciente de lo que estaba haciendo Arun, sintió una profunda sensación de temor y resignación. Sabía que no había otra manera de proteger la aldea y evitar que ella causara más daño. Por mucho que le doliera, comprendió la necesidad de las acciones de Arun. La noche anterior a la última luna llena, Arun y Aika compartieron un último abrazo entre lágrimas. Pasaron la noche juntos en su lugar secreto junto al río, recordando sus momentos más felices y el amor que habían compartido. Al acercarse el amanecer, se separaron, sabiendo cada uno que este sería su adiós definitivo. Capítulo 9. La trampa desgarradora. Cuando la luna se elevó en el cielo, comenzó la transformación de Aika. Su cabeza y órganos se separaron de su cuerpo, y el familiar y agonizante cambio a la forma Krasue se apoderó de ella. Flotó en la oscuridad, atraída por el hambre que la consumía. Arun, esperando en las sombras, observó con gran pesar cómo la mujer que amaba se convertía en una criatura de pesadilla. Haciendo acopio de todo su coraje, Arun atrajo al Krasue hacia la trampa. La criatura, al sentir a su presa, lo siguió hacia el interior del círculo de bambú puntiagudo. Mientras se acercaba, Arun hizo saltar la trampa, provocando que las estacas afiladas se rompieran y formaran una barrera impenetrable a su alrededor. La Krasue se retorció y gimió. Sus entrañas expuestas quedaron atrapadas en las púas, impidiéndole escapar. La conciencia humana de Aika luchó contra los instintos primarios del Krasue. Miró a Arun con una mezcla de tristeza y comprensión. Arun, susurró, con la voz ahogada por el dolor, te perdono.
Esta es la única manera. Las lágrimas corrían por el rostro de Arun mientras veía sufrir a la mujer que amaba. Lo siento mucho, Aika, dijo, con la voz quebrada. Ojalá hubiera otra manera. Te amo más que a nada. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a perforar la oscuridad, los lamentos del Krasue se volvieron más frenéticos. La luz del sol, mortal para la criatura, comenzó a quemar su carne. Arun se quedó quieto, incapaz de apartar la mirada, con el corazón destrozándose a cada segundo que pasaba. La forma de Krasue se desintegró a la luz del sol, dejando solo cenizas y el cuerpo sin vida de Aika. Epílogo, una historia de dolor eterno. Pasaron los años y la historia de Aika y Arun se convirtió en una leyenda en el pueblo. Se contó y volvió a contar la historia de Krasue y el granjero que la amaba lo suficiente como para sacrificarla por el bien de todos, un inquietante recordatorio del amor, el sacrificio y hasta donde uno podía llegar para proteger a los demás. La trampa de bambú puntiaguda permaneció en el bosque, un sombrío monumento a su trágico amor. Arun, con el espíritu destrozado, deambulaba por las calles como un viejo mendigo. El joven vibrante y fuerte que una vez había amado a Aika ahora era una sombra de lo que era antes. Vivía en un perpetuo estado de tristeza, atormentado por los recuerdos de su amada. Cada noche, se sentía atraído por el río donde habían compartido sus últimos momentos, susurrando su nombre al viento. Una tarde, mientras el sol se ponía y el cielo se oscurecía, un grupo de niños se reunió alrededor de Arun, curiosos por el anciano que siempre parecía estar perdido en sus pensamientos. Con un suspiro, Arun comenzó a contarles la historia de Aika y Krasue, su voz llena del dolor de toda una vida de pérdidas. El amor, dijo, no siempre es amable. A veces exige más de nosotros de lo que podemos soportar. Pero incluso en los momentos más oscuros, puede iluminar el camino. El amor de Aika me dio la fuerza para hacer lo que tenía que ser. Hecho, su recuerdo es mi consuelo, aunque también sea mi tormento. Mientras los niños escuchaban, con los ojos muy abiertos por el asombro y la tristeza, la historia de Arun se convirtió en parte de sus vidas, una lección de amor, sacrificio y el poder perdurable de la memoria. Y así, la historia de Arun y Aika siguió viva, un testimonio inquietante de las complejidades del corazón humano y la trágica belleza de su amor prohibido. El fin. Gracias por sintonizar nuestro podcast. Si disfrutaste nuestra exploración de fantasmas, criaturas míticas y leyendas urbanas, compártela con tus amigos. No olvides suscribirte para ver más episodios emocionantes. Hasta la próxima, mis queridos oyentes.